El bullying o acoso escolar es un problema grave que afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Cada día niños, niñas y adolescentes sufren física y emocionalmente, dejando cicatrices profundas en sus vidas, por lo que debemos tomar acción y detener esta forma de abuso. Este fenómeno social, que ha existido desde tiempos remotos, se caracteriza por el acoso, la intimidación y la agresión física o verbal hacia una persona vulnerable. Quienes viven el bullying afrontan consecuencias devastadoras que van desde el deterioro de la autoestima y la salud mental de la víctima hasta el impacto en su rendimiento académico y social. Detectar las formas de agresión, lo que propicia los comportamientos y las secuelas que esto pudiera dejar en las víctimas, merece ser tomado con responsabilidad y detenimiento. Todos tenemos ese deber de crear un entorno seguro y respetuoso donde cada individuo sea valorado y tratado con dignidad. 2 de la tarde, 1 minuto, bienvenidos, qué gusto saludarlos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Estamos en una nueva edición de Bien Dateado, el magazine de servicio a la ciudadanía de la televisión pública. Camila. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes, feliz jueves y feliz inicio de semana de Bien Dateado. Ya los extrañamos muchísimo porque siempre tenemos la mejor información de servicio para todos ustedes y para sus familiares. Hoy vamos a hablar de bullying. Carlos, ¿y quién no ha sido víctima de bullying? De seguro, en muchos entornos escolares, en muchos entornos sociales, incluso, pues en este Bien Dateado estaremos entregándonos algunas pautas para reconocer a aquellas personas que realizan estas prácticas, cómo se viene desarrollando este tema en los principales colegios e instituciones educativas de nuestro país, que es como uno de los entornos más comunes de ver el bullying, por ejemplo, en el territorio nacional. Todo eso y mucho más en nuestro Bien Dateado, por supuesto, de la mano de los especialistas. Y estos son nuestros titulares. El hostigamiento y el acoso psicológico en el entorno escolar es una realidad. En breve les presentamos la historia de un joven que durante 3 años sufrió de la burla y exclusión de sus compañeros de clase. Acoso escolar. Nos sumergimos en el tema de bullying, un fenómeno que preocupa a padres, profesores y a toda la sociedad en general. Aquí les contamos sobre sus orígenes, las causas y los comportamientos más comunes que despiertan acosadores y afectados. Y el acosado, conozca los problemas que afrontan las víctimas de bullying y las consecuencias devastadoras que puede dejar para la salud mental y su bienestar. El agresor, el poder y la intimidación, 2 inquietantes tácticas que utilizan quienes se encargan de perpetuar el acoso escolar para ejercer control sobre sus víctimas. Carlos, y la prevención, en nuestro servicio les tenemos algunas estrategias básicas pero efectivas que pueden ayudar a frenar el acoso escolar, convirtiendo estos espacios en verdaderos entornos seguros. Comenzamos, esto es Bien Dateado de jueves. Estamos acompañándolos en vivo y nos gusta escuchar su participación, por eso les presentamos nuestros canales de comunicación. El 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp, donde usted desde ya se puede comunicar con este espacio y dejarnos sus preguntas vía audios, notas de voz frente a nuestro tema del día que estamos desarrollando hoy en este jueves de Bien Dateado. Hablamos de bullying. Además, nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Ahí los leemos. Y desde ya puede coger su teléfono allá en casa y marcarnos a esa línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. Y se estima que 1 de cada 5 adolescentes entre los 12 y 15 años sufren de bullying en Colombia. William hizo parte de esa terrible estadística. Él es un joven que durante 3 largos y dolorosos años tuvo que enfrentar el trato burlesco y excluyente de algunos de sus compañeros de colegio. Conozcamos su historia. Estadísticamente, el acoso emocional escolar es el tipo de violencia dominante y se da mayoritariamente en clases y en los patios de los colegios. William sufrió este hostigamiento por más de 3 años. Esta es su historia. Fui sintiendo que el entorno se volvió un poco apático hacia mí, hasta que un día estaba sentado en la parte de adelante del salón y escuché como que me mencionaron mi nombre, pero muy pasito. A lo que yo pues disimuladamente pues intento oír que estaban hablando y era un grupito de personas y estaban diciendo como sí, ese man es gay. Se le notó un montón, es obvio, es gay, es gay. Y obviamente eso me aceleró muchísimo el corazón y me llenó de angustia porque pues uno a esa edad, te hablo de los 15, 14 años, una persona a esa edad todavía como que no estaba muy bien
definida de qué es lo que quiere hacer con su vida, cuál es su orientación sexual, qué es lo que realmente le gusta, y pues escuchar ese tipo de comentarios sobre uno en un entorno escolar que pues las cosas se propagan muy fácilmente, fue muy duro para mí porque sabía que era algo que iba a marcar una historia pues de mi vida personal en boca de personas que son totalmente ajenas a mi entorno. Con el transcurso de los meses y demás, pues ya los comentarios se intensificaron un poco, con chicos de cursos mayores que me hacían comentarios obscenos o irrespetuosos frente a mis conductas, frente a mi personalidad, frente a la persona que probablemente yo era, y que pues no estaba seguro de si realmente lo que ellos decían de mí era cierto. Yo en el colegio no tuve amigos, intenté integrarme a un grupo de varias personas, la gente como que me hacía a un lado, no querían interactuar conmigo. Muchas veces directamente me decían, no, es que no queremos que te sientes más con nosotros, o ya no queremos compartir contigo. Esas cosas repercutían muy duro en mi vida, porque pues yo soy una persona muy sensible y a mí me importa mucho el qué dirán. La verdad, sí, no tengo un carácter tan fuerte y siento que esas cosas como que me implicaban aislarme también de la gente y ser muy inseguro. Muchas veces pues me encerraba a comer en el baño a las 11 solo. La gente me distinguía como, el chico bueno, sí, uno que es como gay. Entonces eso era muy incómodo, o sea, yo creo que uno tiene tantas cualidades, tantas cosas buenas para aportarle a mis compañeros, y que me distinguieran por eso, pues eso sí era muy triste. Algo que también me dolía mucho es que pues, los profesores muchas veces eran permisivos frente a este tipo de conductas. Muchos también se prestaron para hablar de mi vida personal con ellos, como jactarse, uy, sí, es que ese man es muy amanerado, se le nota el resto, es obvio. Entonces eso era pues muy triste, porque se supone que los docentes están allá para hacer como un alto en el camino, y no, pero esto no puede seguir pasando porque pues a ustedes no les incumbe si el chico es o no es gay, y segundo, están afectando muchísimo su autoestima, su seguridad frente a las demás personas. Digamos que pues a mí a lo largo del bachillerato esto me hizo una persona muy insegura. Yo no quería socializar con la gente, al punto de que pues ya ir al colegio se veía como una pesadilla sin fin, a la que pues yo todas las mañanas salía de mi casa y me encomendaba como mucho a Dios, dame la fuerza para yo aguantar todo esto hasta el último momento, hasta el último grado. Y pues a mí el tiempo se me hacía eterno. Las personas acosadas llegan a casa, se encierran en su habitación y al mismo tiempo en ellos mismos. Pero la invitación de William es buscar ayuda, salir adelante y no ahogarse en el dolor y la desesperanza. No se queden callados, no se guarden eso para ustedes, porque yo que lo viví personalmente me lo tuve que aguantar sin poner ninguna queja ni nada durante más de 3 años. Siento que esto es algo que a uno como que lo absorbe, es algo como que un peso grande que uno tiene en el cuerpo, que no lo deja a uno estar tranquilo, no lo deja conciliar el sueño, no lo deja llevar una vida plena y feliz. Entonces la invitación es a que ustedes mismos se llenen de valor y hablen eso con sus papás. Creo que son las personas idóneas para uno comentarles y decirles, papá, mamá, me están molestando en el colegio, está pasando esto. 2 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado, hablando sobre bullying. Es que según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de casos de abuso escolar en el mundo se estima entre 1 de cada 3 estudiantes en esta situación. Y es que varias situaciones han generado este tema del bullying en nuestro país, por eso inmediatamente lo analizamos en nuestra pantalla, porque el Estudio Nacional de Competencias Ciudadanas realizado por el IFEX se encontró que el 22% de estudiantes de 5º y 9º grado aseguraron que tuvieron conductas intimidatorias contra otros compañeros de estudio, es decir, maltrataron físicamente u ofendieron muchas veces a un compañero sin que éste pudiera defenderse. Colombia es el segundo entre los países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con mayor exposición al bullying. Además, ocupa el puesto número 10 del top 30 de países con mayor número de casos de acoso escolar, según el Senado
de la República, y es que, de acuerdo con los estudios de la ONG International Bullying Sin Fronteras, para el periodo 2020-2021 en países se reportaron 8.981 casos graves de acoso escolar. Hablamos del bullying, precisamente de las afectaciones hacia las personas que lo han padecido, y justamente el estudio de la ONG International Bullying Sin Fronteras reportó un número importante de casos graves de acoso escolar en el país. Una de las causas es que algunos niños que acosan a otros pueden haber experimentado situaciones de violencia o abuso en sus hogares. También puede ser una forma de buscar poder y dominio sobre los demás, o incluso de encajar en un grupo social determinado. En el siguiente informe analizamos el contexto frente al acoso escolar. El impacto del bullying en las víctimas puede ser profundo y duradero. Muchos niños y adolescentes que sufren acoso experimentan una disminución en su autoestima, problemas de salud mental, dificultades académicas e incluso ideas suicidas. Además, el acoso también afecta a los agresores, ya que pueden desarrollar patrones de comportamiento violento y problemas emocionales a largo plazo. Bullying hace referencia a cualquier tipo de acoso, sea físico, sea psicológico, sea verbal, sea sexual o sea a través de herramientas tecnológicas, que se produce en un contexto de aprendizaje, especialmente pues en un contexto educativo, en un contexto escolar, que se produce de manera repetitiva, es decir, no es un evento ocasional. Y sobre todo donde hay unas posiciones de poder, entonces no es entre iguales. Aparentemente la gente dice son iguales porque son estudiantes, y no, lo que hemos visto es que hay alguna característica donde pone al matón, que se le denomina a la persona que ejerce el matoneo como personaje principal, sobre una víctima que pues en alguna característica está en condiciones de poder pues inferiores o de subordinación. Y tiene como finalidad generar daño. Entonces generar no es la broma para que todos nos riamos, sino que la finalidad es generar daño a esa persona a la que se está cometiendo. La psicología se construye desde los contextos. Entonces, a medida que nuestros contextos sociales se vuelven más violentos, donde se ven mayores jerarquías de poder, donde seguimos como nutriendo esa teoría del poder, ¿no? De ser fuerte y valiente y el único y no necesitas a nadie. Y también donde existen unas características sociológicas y socioeconómicas que empiezan a colocar a las personas como en unas jerarquías, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado también para que rompamos con esas narrativas y esos discursos de los niños de ahora. Sí, no, los niños de ahora no salen de la nada, salen de hogares donde observan unas dinámicas, también observan el mundo. Pero entre las causas más frecuentes está que haya conflictos, por ejemplo, a nivel familiar, entonces un ámbito familiar violento en el que la forma en que se resuelven los problemas es a través de los golpes o a través de los insultos, hace que esa persona o que ese niño o adolescente sea más propenso a utilizar esas mismas herramientas o esos mismos mecanismos en su contexto escolar. Pues digamos que existe físico, que hace referencia a las peleas, a la agresión física, entonces los golpes, los empujones, psicológico, que hace referencia a la agresión que se puede producir frente a alguna característica de la persona, pero donde no se agrede su físico. Sexual, pues que además tipifica como un delito, y es cuando se comete algún tipo de agresión sexual, es decir, por ejemplo, tocamientos inapropiados o burlas respecto a la sexualidad contra otro de los estudiantes. Y más recientemente el ciberbullying, que hace referencia a cualquier, digamos, agresión, pero con el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en una no se trata de si se deja o no se deja, sino el simple hecho de la contextura, ¿sí?, corporal, el fenotipo. Entonces, si tú tienes un niño en 10º molestando a uno de 7º, pues ya hay una estructura y no es que si te dejas o no te dejas. Y el tema como del amedrentamiento, donde hay también un ejercicio del poder no solo al interior del colegio, sino también afuera. Entonces, mira la sistematicidad de que se genera como una especie de terrorismo sobre la persona, donde la persona queda como víctima completamente aterrada, y eso es lo que hace que cause el silencio. Y mira que lo primero en lo que nosotros vemos como solución es que no se dejen. O sea, ya tenemos tan internalizado el discurso de la violencia, que entonces que la gente no se deje y que responda. O sea, todo tiene que ser un contexto de violencia, y eso hace que también revictimicemos a los niños, las niñas y los niños que pueden ser
víctimas de este sistema. Ahí es donde trabajamos mucho con los padres, las asociaciones y también pues con los colegios que ya saben que de todas maneras hay una normatividad importante sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Hablan los expertos. En contexto. A propósito de nuestro tema del día, la ONG Bullying Sin Fronteras ha registrado un alarmante aumento de casos de acoso físico, verbal y cibernético en entornos escolares. Colombia ocupa el 9º lugar a nivel mundial en este tipo de abusos. Mire que durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y abril de 2023, esta organización obtuvo además resultados preocupantes sobre casos graves de bullying que se incrementaron casi en un 41.500, lo cual representa un incremento del 500% en la comparación para el seguimiento estadístico del año anterior, que arrojó alrededor de 8.900 casos. Por eso en este Bien Dateado hablamos sobre bullying, sobre acoso escolar y hemos invitado a Clara Cuevas. Ella es la delegada del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Ministerio de Educación Nacional. Clara, pues bienvenida a nuestro Bien Dateado. Gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar precisamente sobre bullying. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos precisamente para discutir este tema, Clara, y comienzo preguntándole cuáles son los factores que contribuyen al comportamiento de acoso escolar en los niños, niñas y adolescentes. Sí, son muchos los factores que contribuyen con este fenómeno del acoso escolar y allí tenemos unos a nivel social que son bien importantes de mencionar. Por ejemplo, lo que es la normalización de lo violento, es decir, todo intentamos resolverlo a través de estrategias agresivas, a través de lo violento, fuera de que vivimos en un entorno en el que llevamos mucho más de 50 años en un conflicto interno permanente, y entonces la violencia se ha validado, se ha asumido como una forma de relacionarnos y una forma de resolver todas las situaciones problemáticas o de la vida cotidiana. Fuera de eso, de esa validación de la violencia, también nosotros tenemos que tener en cuenta el uso permanente y también socialmente validado de estereotipos, de maneras de llamar y denominar a las personas que tienen algún tipo de diferencia con nosotros, sea por credo, por identidad sexual, de género, por pertenencia a grupos políticos, religiosos, es decir, cualquier diferencia que no se asume como diferencia, sino que se estigmatiza, diferencia que se señala y diferencia que validamos como un hecho que debe ser tenido en cuenta para poder aislar, discriminar, humillar y burlarse de las personas que tienen este tipo de diferencia. También encontramos factores pues a nivel familiar, como ya se ha mencionado, que tienen que ver con las formas de relaciones entre las familias, las prácticas de crianza ejercidas por padres y madres hacia hijas e hijos, en los cuales se utilizan formas agresivas, formas violentas, formas excluyentes, formas estigmatizantes para señalar aquello con lo cual los y las cuidadoras no están de acuerdo. El otro punto muy importante a tener en cuenta es la edad de las personas que constituyen el rango más frecuente de ser participantes en el acoso escolar. Esta es la edad en que la pertenencia a los grupos sociales es vital y definitivamente con tal de pertenecer en muchas oportunidades niñas, niños y adolescentes, pues lo que hacen es plegarse a lo que está diciendo aquella persona que tiene el liderazgo en términos de manejar al grupo para realizar la exclusión, la discriminación, la humillación a cualquier otro tipo de personas. Y también podemos encontrar algunos factores de tipo personal. Por ejemplo, ser víctima tiene que ver un poco con que yo no tenga demasiadas amistades, no tenga demasiadas relaciones, tenga algún tipo de gusto diferente, algún tipo de
de preferencia deportiva, religiosa, etcétera, que me haga diferente a la mayoría de los miembros. Ojo, esto no quiere decir que eso sea criticable y que tenga que ser cambiable. El problema no está en la persona victimizada, el problema está en aquellas personas que por esas razones lo y la victimizan. Y muy importante tener en cuenta que también el común de la gente estamos de alguna manera contribuyendo con este fenómeno del acoso escolar, porque estamos recomendando unas formas de manejo que son absolutamente ineficaces, y lo que están haciendo es favoreciendo el uso de otras estrategias igualmente violentas, excluyentes, estigmatizantes. Por ejemplo, si en las instituciones educativas hay algún niño, niña o adolescente que comete una acción de acoso contra compañero o compañera, los padres y los adultos prácticamente que pedimos un linchamiento público de esta persona que ha cometido la agresión. Es decir, estamos señalando o estamos pidiendo que se recurran a ese tipo de estrategias violentas, agresivas, excluyentes y estigmatizantes, justamente para hacer un señalamiento sobre un acto de acoso cometido o realizado hacia otras personas. Entonces aquí tenemos una paradoja enorme. También desde las familias le decimos: no te dejes, no te vayas a dejar, no puedes ser tonto, no puedes ser bobo. Entonces revictimizamos y enviamos el mensaje de que hay que resolver las situaciones con violencia. Sí. Y otro punto importante a tener en cuenta tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque si nos exponemos a ellas de manera muy frecuente, sin pensamiento crítico, sin postura moral para rechazar el daño que se le puede hacer a cualquier persona, pues fácilmente vamos a tener la tentación o vamos a caer en todas estas redes, en estos chats, en estos memes, en todas estas formas victimizantes hacia las y los estudiantes. Sin duda alguna, doctora Cadara, ¿cuáles son los efectos que produce el bullying y sobre todo cuál debe ser el manejo que conviene para las víctimas? Hay efectos sobre las víctimas y quizás son los efectos más notorios. No obstante, también quiero reiterar que los efectos no son exclusivos para las víctimas. También los hay para quienes cometen las acciones de acoso y aquellas personas que están observando, a veces participando, contribuyendo o quedándose silenciosas ante las situaciones de agresión. Pero evidentemente la persona más perjudicada es la persona que ha recibido la victimización o la agresión, y aquí podemos tener desde tristeza, aburrimiento, soledad, es decir, una serie de efectos emocionales, también comportamentales, porque estas personas pueden comenzar a aislarse más, a retraerse más, incluso a realizar algunos actos atentatarios contra su propio bienestar, como sería causarse autolesiones físicas y tener incluso pensamientos o comisión de intentos suicidas, y hasta, como lamentablemente hemos tenido, la realización de suicidios a causa de ser constantemente victimizado. Entonces, véase como se vea, los efectos son devastadores, en especial para las víctimas, mas no exclusivamente para las personas que están siendo victimizadas. Y los manejos, la detección temprana, y eso es algo que justamente nos lo muestran todas las herramientas con las que se cuenta desde el Ministerio de Educación Nacional, que es herramientas de soporte justamente a la ley por la que se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Ellas nos instan a actuar sobre todo de manera promocional y preventiva, es decir, a promover en los y las estudiantes todo aquello que los fortalece para no ser partícipes ni como víctimas, ni como agresores, ni observadores en situaciones de acoso, pero también a estar muy atento con cuáles son aquellos indicadores que nos dicen que alguien está probablemente siendo victimizado, y mucha atención prestarle a todos esos efectos que está teniendo sobre su salud mental y su bienestar. Delegada del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Ministerio de Educación Nacional. Clara, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por ayudarnos a entender un poco más en contexto este tema que hoy hablamos en Bien Dateado. Muchísimas gracias a ustedes.
Avanzamos a través de este espacio de servicio que usted ve en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este jueves de Bien Dateado estamos hablando sobre bullying. Camila, hemos visto ya cómo las instituciones comienzan a darnos una ABC, una ruta para atender con un protocolo bastante determinado algún caso de bullying que conozcamos incluso en nuestro hogar, en nuestro colegio, en nuestro entorno social. Carlos, y son muchos los efectos que produce el bullying, tanto emocional como socialmente y lamentablemente el suicidio. Así que es responsabilidad de todos en contra del bullying. Y continuamos en Bien Dateado porque el bullying abarca una serie de comportamientos negativos e intencionales que van desde el maltrato psicológico hasta la amenaza o incitación a la violencia, entre otras manifestaciones. Los psicólogos Lady Moreno y Andrés Gamba explican una vez se ha confirmado la presencia de alguno de estos comportamientos, es importante establecer el diálogo y la comunicación cotidiana, así como brindar un seguimiento a los niños, niñas y adolescentes afectados. De esta manera se puede identificar a las víctimas de este tipo de acoso. Dialogar con los hijos, conocer sus comportamientos y estar atento a los cambios permite detectar si están siendo víctima de conductas como el bullying. Lo primero que tenemos que entender es que este fenómeno se denomina de varias maneras: bullying, matoneo, acoso escolar, ciberbullying. De hecho, ahora hablamos de este tema. Para que algo se denomine bullying debe tener tres elementos importantes. Primero, debe haber intencionalidad, es decir, quien lastima debe querer lastimar al otro. Segundo, debe tener repetición, debe presentarse varias veces en el tiempo. Si se presentó una sola vez, no deberíamos llamar a esto como bullying, sino como un conflicto entre pares. Y tercero, debe haber una falsa sensación de poder. Es decir, la persona que está sufriendo el bullying debe creer que su amigo tiene más poder que él, o porque es más fuerte, o porque es más popular, pero que si lo enfrenta va a terminar perdiendo. Ahora, frente a la pregunta de cuáles son las señales clásicas de bullying, lo que yo siempre le digo a los papás y a los cuidadores es: no hay una receta. O sea, por ahí vamos a empezar. No hay unas señales porque cada niño es diferente. Yo les digo a los papás en mi consulta, los niños son como los dedos de la mano, no hay dos iguales. Desde casa es muy importante que los padres puedan apoyar a la persona que está sufriendo bullying y enseñarle que no es ningún problema, en realidad, esa condición, esa característica que puede ser de personalidad, que puede ser física, por la cual está siendo subvalorado o subvalorada. En realidad, pues es una cuestión de respeto que se debería promocionar desde la casa y enseñarle a la persona que la diferencia no es algo que sea negativo, que nos cueste como sociedad, sino al contrario, es algo que puede contribuir. Lo primero que yo tengo que hacer como papá es conocer a mi hijo, y si noto un cambio brusco en el comportamiento de él, algo está ocurriendo. O es bullying o es otra cosa, pero lo primero es conocer al hijo. Ahora, si hay unas señales que nos ayudan a entender. Ejemplo, si su hijo cambia de un momento a otro hábitos de sueño, hábitos de alimentación, la motivación por hacer cosas que antes le gustaban y ahora no las quiere hacer. Y sobre todo, si el niño de un momento a otro se pone reacio, negativo a ir al colegio y no da información de por qué, son cosas que deberíamos estar revisando. A nivel sociológico, es muy importante que la institución promueva no la competencia, nuestra sociedad es demasiado competitiva y vía eso entonces empezamos a ver a los demás como menos, como a desprestigiarlos y en realidad tenemos que educar para la cooperación. Es muy importante que las instituciones educativas planteen espacios pedagógicos que permitan a los niños resaltar con sus características particulares, específicas, y que entonces pues cada persona pueda pues brillar por la habilidad y por la competencia ya digamos personal y no una competencia colectiva que ponga a unas personas por encima de otras. Entonces tener los espacios de la orientación o incluso con los profesores no tienen que ser espacios tan especializados, sino que los jóvenes encuentren esa cercanía en cualquier persona de la institución para hablar y de esa manera digamos que pues al fortalecer la comunicación, estos casos se van a hacer visibles y posiblemente las mejoras también pueden aparecer. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional hablando precisamente sobre bullying, y es que las manifestaciones de un agresor escolar pueden variar, pero suelen incluir comportamientos negativos
y repetitivos dirigidos hacia sus compañeros. El acoso escolar es un problema serio que afecta a muchos estudiantes y requiere una respuesta efectiva para garantizar entornos educativos seguros, pero sobre todo saludables. Detectar a un posible acosador escolar requiere la atención de ciertas señales. La investigación nos muestra que el hostigador tiene 5 veces más probabilidades de continuar en su vida siendo una persona que emite actos interpersonales que pueden llegar a la categoría de delitos, ¿no? De criminalidad. Normalmente estas situaciones de acoso no surgen en lugares públicos o a la vista, digamos que si son niños o adolescentes donde esté una persona adulta o que les genere para ellos autoridad. También pueden haber actos como agresiones físicas constantes a la misma persona o que se pueda observar un lenguaje no adecuado, digamos refiriéndose a las características físicas de algún compañero, en tono de burla muy frecuente. Se ha encontrado que los hostigadores llegan a ser personas que tienen un ambiente familiar que en la mayoría de los casos es disfuncional en términos de solución o resolución de conflictos. Es decir, que sus familias pueden no necesariamente tener violencia intrafamiliar, pero sí tener un grado inapropiado en la resolución de conflictos, un grado inapropiado en la comunicación y la afectividad. Culturalmente, en ciertos contextos se induce a más violencia como respuesta al bullying. Fomentar la empatía, la educación y el diálogo para abordar el problema de manera efectiva permite detener el ciclo del acoso y promover la convivencia pacífica. En la práctica profesional nos encontramos que las formas en que las familias de víctimas de bullying abordan el tema es a veces con reglas como de dale tú más duro, ¿sí? Pues devuélvesela, pues ojo por ojo, diente por diente. Este error de atacar la violencia con más violencia es una trampa en la medida que justamente la violencia se da por un desbalance del poder. Y cuando el desbalance del poder se ataca con más violencia, el que agrede no va a bajar la violencia, va a subir la violencia para controlar. Las instituciones tienen algo que es la Ley 1620 del 2013, que nos habla todo esto de norma de convivencia para definición de las violencias y acosos escolares. Y lo que nos dice allí es que deben tener los comités y las rutas activas. Y también que nos dice esta ley que tenemos que hacer 3 acciones muy importantes. Todo el tema de prevención, todo el tema de detección y todo el tema de atención. Entonces aquí lo importante es que generen campañas de prevención, no solamente con los estudiantes, sino con toda la comunidad, con profesores, administrativos, con padres de familia y quizás algún aliado estratégico que tenga el colegio o la institución donde se encuentre. Entablar una comunicación abierta y el apoyo emocional en el hogar, educar sobre empatía y respeto y promover programas y políticas escolares inclusivas crea entornos seguros donde todos los estudiantes son valorados y protegidos del bullying. Por parte de las familias, yo consideraría 3 aspectos fundamentales. 1. Trabajar en la comunicación abierta, no juzgativa, sino en la escucha activa y de apoyo. Segundo, afectividad, y quiere decir que la ruta comunicativa de seguridad que el niño tiene con su familia está abierta. Afectividad en ningún caso es permisividad, ni muchos besos, ni muchos abrazos, sino la disponibilidad de estar receptivo para el niño, de creer en el niño y de estar curioso para indagar en qué formas podemos ayudar para desescalar el conflicto. Y el tercero, pues brindar modelos saludables de resolución de problemas. No hay ninguna forma en que el niño deje de hacer bullying si los espectadores y los testigos alientan esta conducta, ya sea porque les da mucho miedo meterse con el agresor o porque le promueven y se ríen de lo que él hace o celebran o son cómplices de lo que él o ella hace. Lo que debemos hacer como sociedad es no dejar pasar. Si vemos algo, pues colocar la alerta a la persona indicada o corregir a la persona que está realizando estas situaciones, porque muchas veces pasan, vemos, pero quizás por no meternos en problemas o demás dejamos pasar. En Bien Dateado, te orientamos. 2:35 de la tarde, estamos en directo en este Bien Dateado orientándolos. Hoy afrontamos precisamente el tema del bullying, el acoso escolar, un fenómeno complejo que muchos niños, niñas y adolescentes quisieran dejar de vivir de una vez por todas.
La unión de diversos actores, pero especialmente de padres de familia e instituciones educativas, juegan un papel fundamental en esta cruzada para erradicar estas condenables conductas de intimidación y exclusión. En este Vendateado los estamos acompañando para orientar, por eso los invitamos para que participe de nuestro espacio y obtenga una respuesta en la materia. Les presento nuestros canales de comunicación que ya están aquí a su servicio para que usted interactúe en directo con este programa, el 312-487-0413 en nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos puede dar a conocer sus casos, sus denuncias, quizás frente a este tema. Aquí los podemos orientar con las especialistas y además puede escribirnos la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta red social nos busca como Canal Institucional o Institucional TV y nos puede ver incluso en su dispositivo móvil. Y desde allá puede coger su teléfono allá en casa y marcarnos a la línea nacional el 601-220-0707, 601-220-0707. El bullying, una problemática que debemos afrontar entre todos los actores de la sociedad, justamente incluso para salvar vidas. Por eso vamos a entrar a discutir un poco las preguntas que ustedes tengan frente a nuestro tema del día y para ello está con nosotros en este Vendateado Claudia Telles. Ella es asesora en temas de género del Ministerio de Educación. Claudia, pues bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Perfecto, y también saludo a esta hora a Rocío Mojica. Ella es oficial de protección de UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Rocío, qué gusto tenerte con nosotros en Vendateado. Igualmente, muchas gracias. Pues inmediatamente nos vamos a nuestros canales de comunicación, donde nuestra teleaudiencia comienza a participar. El 312-487-0413 está disponible para escuchar sus preguntas. Buenas tardes. ¿Qué sucede cuando la institución recibe un informe de acoso escolar? Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente. Claudia, discutamos un poco esa pregunta que nos plantea él. ¿Qué sucede en ese caso puntual? Mira, el Ministerio de Educación Nacional, que está muy comprometido con el tema, desde ya hace 2 años produjo o ha venido produciendo una serie de herramientas y de materiales que generan un protocolo y una ruta para actuar cuando se presentan este tipo de casos. Y eso está bajo el marco de la Ley 1620 de 2013, que es la Ley de Convivencia Escolar o el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Ya los colegios saben, pero eso también está en la página de Colombia Aprende, que cuando hay un caso de acoso escolar, que no siempre es fácil de identificar, hay que activar la ruta. Y activar la ruta es asegurarse que esa víctima, que puede ser un niño o una niña, va a recibir el apoyo de salud para su salud física y para su salud mental, que a veces se nos olvida que esa persona está enajenada mentalmente por la situación y que necesita un apoyo en salud mental. Luego hay que avisar a la familia y conversar estas situaciones con la familia. ¿Con cuál familia? Aquí estamos hablando de una violencia entre personas que son menores de edad. No es que haya un acosador adulto, no. Por lo tanto, hay que llamar a las 2 familias. Puede ser que la familia del agresor no sepa que su hijo es un agresor y empezar a manejar pedagógica y psicológicamente con las familias esta situación. Si hubo agresiones mayores, pues habrá que ponerse en contacto con el ICBF, con la Fiscalía. Allí está la ruta, dependiendo del tamaño de la agresión. En la Ley 1620 se tipifican como situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la tipo 3 ya es cuando hay un delito, cuando ya hubo una agresión importante. Entonces allí, como son personas menores de edad, habría que mirar si van por la responsabilidad penal adolescente o si van directamente al ICBF, dependiendo pues, de su rango de edad. Pero en principio, y para cerrarte, lo principal es generar espacios de diálogo, de justicia restaurativa, aplicarla aquí, para empezar a entablar unos acuerdos y una reflexión sobre la convivencia entre todos los actores aquí involucrados, incluida la colectividad del colegio. Importante esa ruta, Claudia, a tener en cuenta. Avanzamos en este Vendateado hoy, en este jueves, hablando justamente de bullying. Usted también puede interactuar con nosotros en las plataformas digitales, por eso los leemos a través de @institucionaltv, donde usted ya puede comenzar a dejarnos sus preguntas. Miren, nos dicen por acá, ¿cómo parar a un acosador escolar y cómo evitar ser víctima de bullying? ¿Qué podemos decir con esta pregunta, Rocío? Lo primero es entender que cuando hay bullying, hay un acosador, hay una víctima, pero también hay una audiencia. Hay un grupo que puede estar o indiferente o pasivo
o puede reforzar el acoso. Entonces, lo primero que hay que hacer, y lo que busca el acosador, es reconocimiento, busca ser popular, busca tener estatus. Entonces, si la audiencia rechaza su actitud, ya no va a tener ese reconocimiento. Esa es la mejor forma de entrar a parar el acoso, y es que no haya ningún tipo ni de indiferencia ni de refuerzo por parte del grupo. Para eso, obviamente, hay que trabajar previamente en temas de prevención con los grupos, para que todos sepamos que hay que respetar la diversidad y que la violencia no es tolerable en ningún sentido. Y nunca colocar la responsabilidad del acoso en la víctima. Nunca las víctimas son responsables del acoso, siempre es el acosador, y la forma de pararlo es rechazando, y lo otro es hablando al respecto, ¿sí? Cambiar ese imaginario que el que denuncia algo o reporta algo es, entre comillas, el sapo, sino que hay derecho, tenemos derecho como víctimas o como testigos de reportar la violencia, y hay que hablarlo, y las instituciones educativas tienen que hablarlo también, reconocerlo y manejarlo de forma también grupal, no demonizando al acosador, sino buscando soluciones. Importantes recomendaciones, el 312-487-043 está también disponible para que usted participe en directo con nuestro espacio. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, programa Bien Dateado. Gracias por tratar estos temas de interés para todos. Y quisiera preguntar qué se debe hacer si la institución no reacciona frente al caso de acoso escolar, o cómo actuar si después del reporte inicial el estudiante lo siguen acosando. Bueno, ¿qué puede pasar en esos casos donde finalmente, Claudia, la institución se hace de los de la vista gorda? Sí, en nuestro país el sector educativo está descentralizado, pero de todos modos hay una línea, digamos, por niveles territoriales. Si yo sé que mi hijo está siendo acosado y voy al colegio y no tengo respuesta y no pasa nada, yo debo ir a la Secretaría de Educación del lugar donde estoy y poner la queja. Si esa secretaría tampoco contesta, puedo subir a los niveles nacionales, escribir al ministerio y decir, mire, yo he escrito, no tengo respuesta, y entonces el ministerio conectará con las secretarías para preguntar qué está pasando, por qué no se está respondiendo. Esa es la ruta a activar. O sea, no se queden, si no los atienden en el colegio, no se queden con eso. Sigan. No hay que callar. No hay que callar, pero no se queden, no me atendieron. Pueden ir también con defensoría, con personería. No, hay escalar el caso, perfecto. Sí, con muchas instancias. 2:42 de la tarde, avanzamos en directo en la pantalla del canal institucional. Estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde usted puede interactuar con nuestro espacio. Recuerde que hoy hablamos sobre bullying en Bien Dateado. Nos vamos para nuestras plataformas digitales, continuamos leyendo sus comentarios y preguntas. ¿Cuál es la causa o enfermedad de una persona que hace bullying a los demás, Rocío? ¿Podemos hablar de una enfermedad o explicar un poco más sobre esa causa puntual de dónde se origina? Sí, no debemos hablar de enfermedad, pero sí la gran mayoría de personas que hacen bullying son personas que han vivido violencia desde la infancia, que han aprendido que la violencia es un patrón de comportarse, de interactuar con los demás, o son personas que han tenido rechazo en su familia, que no han tenido reconocimiento y por eso también buscan el reconocimiento vía estas formas de violencia, o que no han tenido límites claros. Por eso es que una crianza positiva, sin ningún tipo de violencia, donde el niño, niña, adolescente se sienta acogido, es la mejor forma de prevenir que sea un acosador. Y el otro tema es, se ha sido socializado en un ambiente en el que no hay apertura a la diferencia, en la que hay, digamos, rechazo a diferentes tipos de diferencia por identidad, orientación sexual, por nacionalidad, por creencias religiosas. Si no se ha construido el ser humano en un respeto por la diferencia, pues fácilmente puede terminar acosando a cualquier persona que es diferente, que es diversa. Mire que Lisa Cano Ortega, Patricia, a través de nuestras redes sociales, nos plantea este caso. Le sucedió en el colegio, nadie ayuda, me tocó ir a mí misma, dice ella, a agredir a la persona, parece que fue a confrontarla, que estaba lastimando a la hija de ella. Y ahí sí la rectora prestó atención, nos dice Lisa Cano Ortega a través de nuestras plataformas digitales.
Bueno, tal vez así como está planteado, no sea ir a agredir, pero el problema del acoso si no es un problema de la víctima, al victimario o del colegio, es un problema social, es un problema de país, es un problema de la sociedad que somos y de la cultura que somos. Por lo tanto, una actuación proactiva, por ejemplo, de una madre, un padre de familia que siente que no hay respuesta, pero que puede pedir en los espacios de colegio, mire, esto está pasando y vamos a hacer algo. Yo no me voy a quedar quieta, es perfectamente válido. Por supuesto, no agredir al agredido, porque además es un niño, pero sí plantear espacios de conversación, de diálogo, de qué está pasando. Incluso yo siento que es de compasión con el victimario, porque ese victimario seguramente está en una situación mucho más grave que la víctima. En su hogar, en su entorno, no sabemos dónde vive, qué situaciones ha tenido que pasar, y por lo tanto el colegio debe ser compasivo, ser cuidador y fabricar un ambiente de protección y de seguridad para todos sus estudiantes, que es lo que uno espera tener en un colegio. Si eso se promueve, estamos promoviendo que estas conversaciones se den. No hay que tener miedo a hablar de nada, es que nos da miedo hablar. Ese debe ser el mensaje, 2:47 de la tarde. Avanzamos escuchando su participación. Sí, hola, muy buenas tardes. Tengo una inquietud y la inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que en muchas instituciones no hay psicólogos. Hay orientadores y son docentes de matemáticas, de español, de ciencias, ¿sí? Licenciados en otras áreas, pero no son psicólogos. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, ese proceso de salud mental dentro de una institución educativa si no hay un docente o una persona de salud mental? Claro, Rocío, mire lo que nos dice nuestra televidente. Ella plantea que en muchas instituciones no hay psicólogos, sino orientadores, que pueden ser otros profesores que no son especializados precisamente en la psicología. ¿Qué proceso debe hacer el colegio ahí? ¿Es necesario que todos los colegios existan un psicólogo que pueda atender este tipo de casos? Ideal que todos los colegios tuvieran psicólogos, pero los orientadores también pueden fortalecerse y en general los profesores con herramientas que acompañen, digamos, a los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo trabajar en por ejemplo, cómo responder adecuadamente sin revictimizar a las personas agredidas, sin, digamos, escalar el nivel de conflicto, manteniendo la confidencialidad también cuando se requiere. Es decir, hay muchas herramientas que pueden tener los maestros para abordar pertinentemente un caso de acoso y de bullying. Yo quiero hacer una pequeña acotación porque me parece importante. Claro que sí. Los colegios no son un espacio de atención. Por eso en el sistema, en la ley de convivencia, existen unos espacios en el municipio que son los comités de convivencia escolar, a donde confluyen los sectores salud, el ICBF y muchos sectores, porque esto no es hoy en día no hay ningún problema que un solo sector pueda resolver. Tenemos que resolverlo desde las competencias de varios sectores. Cuando un niño necesita un apoyo psicológico, ese lo suministra el sector salud. Y la ruta está contemplando eso. O sea, no es que toda la ruta la suministre la escuela, sino que ahí está el hospital, que ahí está el ICBF con sus comisarías, ahí está toda la institucionalidad volcada a hacer una atención integral. Entonces, no podemos convertir la escuela en un consultorio, porque hay unas competencias y hay unos presupuestos, pero sí podemos actuar intersectorialmente, que es la palabra que se usa. Válida la aclaración. Sí. Avanzamos en este Bien Dateado, enfrentando al bullying, es nuestro tema del día hoy. Justamente los escuchamos en el 312-487-0413. Muy buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez. ¿Qué hacer cuando hay una profesora o un profesor que le hace bullying a un hijo, a una hija? Yo tuve un pequeño problema con una hija en un colegio, que a ella le hicieron bullying, me tocó sacarla del colegio y la que se encargaba de hacerle bullying era la profesora. Imagínese usted, Claudia, en este caso la profesora haciéndole bullying a la hija de nuestro televidente. Sí, eso ya es un problema laboral. Ahí le corre a la profesora un proceso disciplinario y dependiendo del grado del bullying hasta un proceso fiscal. Sin duda. Pero lo que hay que hacer son las denuncias y sostener las denuncias. Si el colegio se está haciendo de la vista gorda, pues uno va a la fiscalía o uno va a la secretaría y dice, aquí está pasando esto porque es inaceptable que un profesor le esté haciendo bullying a un estudiante, él es su formador.
Por lo tanto, hay que denunciar a ese profesor y ese profesor va a entrar en un proceso de disciplinario, que es el corriente dentro del proceso laboral. Perdona, es interesante porque aquí estamos hablando de bullying entre estudiantes, pero es importante entender que el bullying no tiene edad, o sea, se puede dar entre personas de cualquier edad y además se puede dar en diferentes escenarios, en el trabajo, en el barrio, o sea, en diferentes, en la misma familia. Entonces, no tiene edad y existe bullying de parte de maestros. Obviamente es una cosa gravísima porque además el maestro da el ejemplo, digamos, y refuerza, digamos que eso da un poco de impulso también a otros estudiantes para continuar con el bullying. Entonces la humillación, la exclusión son acciones que no deben ser permitidas por parte de los maestros. Escuchamos su participación en directo. Buenas tardes para todos, excelente programa. Porque no es posible que una persona que hace bullying a los demás compañeros y les afecta eso en su tema mental y psicológico? Porque no es posible que se retire de manera inmediata de la institución educativa para que no se siga presentando ese inconveniente y siga afectando más estudiantes o más compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con este Bien Dateado. Rápidamente, Rocío, ¿qué decirle a nuestro televidente? No escuché suficientemente bien cuál era la inquietud. Básicamente retiraron al agresor de la institución en este caso. Sí, yo creo que expulsar a un niño o niña adolescente de una institución educativa no es una solución, jamás es una solución. El bullying y el acoso hay que trabajarlo en grupo, como decía antes, hay que trabajarlo con toda la comunidad educativa. Tiene que ser algo en el que todos los niños, niñas y adolescentes tengan claro, y los maestros y los padres de familia, que la violencia no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia. Entonces es algo que se construye, el respeto, la escucha por el otro y el no y el pare a cualquier tipo de acoso y violencia. Sacar el niño de una institución educativa no resuelve nada porque finalmente va a seguir está todavía más aislado y seguramente va a seguir en otra parte buscando reconocimiento y pertenencia a través del mismo tipo de violencia. Pues a Claudia Telles, asesora en temas de género del Ministerio de Educación, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también a Rocío Mojica. Ella estuvo acá precisamente en este Bien Dateado, ayudándonos a entender un poco el contexto. Es oficial de protección de UNICEF. Y Rocío, pues de verdad, mil gracias por resolver todos los interrogantes de los colombianos. No, mil gracias a ustedes. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Hoy tocamos un tema bastante delicado pero fundamental para entrar a entender en nuestra sociedad y es el bullying. En Bien Dateado, te orientamos. La prevención del acoso escolar es crucial para crear espacios educativos seguros. Algunas medidas efectivas incluyen fomentar la empatía y el respeto entre los estudiantes, promover una cultura de inclusión y tolerancia, establecer políticas claras de repudio al acoso y brindar capacitación a docentes y personal escolar para identificar y abordarlo. Es momento de prevenir y mitigar el impacto del bullying. Está con nosotros Diana Ginette Barragán. Ella es licenciada en Educación, psicóloga clínica y educativa de la universidad y actualmente es la rectora del gimnasio campestre La Salet. Gracias por acompañarnos, Ginette. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ginette, iniciemos esta conversación preguntándote un poco cómo podemos evitar el acoso en las aulas del colegio o en los colegios en general. Claro que sí. Mira, la prevención básicamente debe comenzar en los hogares. ¿Por qué? Como ya lo hablábamos anteriormente, la educación del hogar es muy importante, las pautas de crianza que damos a nuestros hijos, que no sea unas pautas de crianza muy autoritarias, pero tampoco muy flexibles. Debemos brindar una educación asertiva, que implique la escucha, la confianza en nuestros hijos. Siempre estar atentos de pronto a cualquier movimiento, a cualquier moretón que tengan, estar muy pendientes de cualquier señal que dan los niños en la casa.
Y por otro lado, en los colegios también es muy importante la prevención. Allí tenemos los manuales de convivencia y en los manuales de convivencia debe estar siempre la ruta de atención integral para una buena convivencia escolar. Ahí vamos a tener criterios claros, básicos para el manejo de conflictos, para el colocar el límite también frente a los niños que molestan, a los niños que son agresores. Entonces es muy importante la prevención también, podemos buscar de pronto el apoyo en bienestar familiar. La Policía de Infancia y Adolescencia tiene unos programas muy especiales, van a los colegios a hablar a los niños para el manejo de emociones y sobre todo poner el límite cuando somos agredidos y por ningún motivo contestar con violencia. Justamente, profe, esa pregunta, ¿a dónde denunciar ese acoso? Bueno, la primera instancia es al colegio, buscar un docente de confianza, buscar al orientador del colegio, si no existe, no importa, el coordinador, el rector del colegio. Todos estamos llamados a proteger a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y por otro lado también, si necesitamos algún apoyo especial, a la línea 141 del bienestar familiar o al 123 con la Policía de Infancia y Adolescencia. Doctora, y ya para finalizar, ¿qué mensaje nos puede brindar para no ser un espectador silencioso, sino denunciar? Bueno, nosotros en nuestro país necesitamos denunciar cualquier tipo de acoso y sobre todo no responder con violencia. Necesitamos, si vemos en algún momento, por ejemplo, que vemos algún acoso de algún compañerito en el colegio, le vamos a decir, es importante que denunciemos, porque si no, se nos va creciendo, digamos, la emoción de la tristeza, de la rabia, y pueden empezar a aparecer esas respuestas que no son para nada buenas porque empezamos a crear violencia con los otros niños. Entonces, lo primordial es que nunca nos quedemos callados. Lo importante es que siempre denunciemos a los padres de familia, a los docentes, al rector del colegio. Ellos activan la ruta de atención, hablamos con todos los entes, con los otros padres de familia, porque muy seguramente el niño agresor también necesita reflexión y necesita alguna terapia o alguna atención a nivel familiar y de esta manera pues prevenimos el bullying, el acoso. Claro. Muchísimas gracias, Ginette, por tu valiosa información. Bienvenida siempre a nuestro espacio de servicio y definitivamente el llamado es a denunciar, a hablar con nuestros padres y con nuestros docentes. Claro que sí, ese es el llamado. Claro que sí, recuerden que pueden conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés y atentos porque llegaron nuestros clasificados, ofertas de trabajo y estudio de su interés, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá, Cundinamarca, te puede interesar. Está dirigida a personas con experiencia en marketing y ventas. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de 4 asistentes de marketing y ventas con más de 12 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá apoyar actividades de mercadeo, publicidad y comunicaciones, elaborar planes de mercadeo y publicidad, realizar la consolidación de resultados de estudios y apoyar estrategias para el desarrollo de productos y de mercadeo, de acuerdo con las políticas de la organización. Para este cargo, las personas seleccionadas tendrán un contrato a término indefinido y un ingreso de entre 6 millones a 8 millones de pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 347-6000. Edwin Academia ofrece opciones de estudio para incrementar sus habilidades profesionales, con un curso de formación virtual con el que podrá aprovechar el tiempo libre para aprender y obtener conocimientos sobre publicidad, estrategias y técnicas para llevar a cabo la publicidad. La duración de este curso es de 2 semanas y al finalizar el curso podrá obtener un certificado de diplomado en publicidad digital. Puede inscribirse en el sitio web www.edwitin.com y buscar la opción del curso gratis y conocer más información de su lección. En
En Manaure Guajira se busca talento para desarrollar actividades relacionadas con identificar las especificaciones técnicas y de diseño de los sistemas y equipos electrónicos, de acuerdo con los requerimientos del cliente interno y externo. La Agencia Pública de Empleo SENA busca a un profesional junior CBM, ingeniero químico de petróleos, civil, mecánico, metalúrgico, electricista, electrónico y afines, que cuente con las habilidades de trabajo en equipo, experiencia en aseguramiento técnico en documentación, tubería, electrónico, instrumentación, control de diseño en 3D mediante un diseño asistido por computador, manejo de AutoCAD y proyecto. La persona seleccionada tendrá un contrato por obra o labor y un salario entre 3 millones a 3.500.000 pesos. Postúlese a esta oferta laboral en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 347-7138. En Bien Dateado estamos a su servicio. ¿Quieres sentirte libre y empoderada en tu propio cuerpo? ¿Quieres cuidarlo y evitar problemas de salud en un futuro? En Bien Dateado descubre cómo la explantación mamaria puede transformar tu vida y liberarte de los implantes mamarios. Conoce acerca de las causas, el proceso de intervención, adaptación anatómica e impacto emocional que deja este procedimiento. Especialistas te ayudarán a abrazar de nuevo tu cuerpo y a aceptarlo tal y como es, redescubriendo tu confianza interna. Recuerda, no estás sola en este camino. El viernes es Día de Salud en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Carlos, televidentes, qué buen programa. Definitivamente la erradicación del bullying es un compromiso de todos. Es momento de crear entornos seguros y libres de acoso. Y nos vemos mañana con más de Bien Dateado, nuestro viernes de salud. Feliz tarde. Chao.